Juan Pablo López López, él es presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Qué tal? Buen día, aquí Andrea y Maru te saludamos, ¿cómo estás? Buen día, Andrea, buen día, Maru, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes un rato. Bueno, un placer también escucharlo porque siempre nos interesa el análisis que hace sobre la economía y lo que está pasando, ¿no? En este sentido, ¿cómo vino viendo lo que fue esta semana después de los resultados de las elecciones? Bueno, de alguna manera se han tranquilizado algunos indicadores económicos, lo que sí, bueno, seguimos con un alto nivel de incertidumbre por parte de la economía. Esa incertidumbre se viene profundizando desde hace bastante tiempo, fundamentalmente por el alto nivel de inflación que estamos teniendo, por las políticas de muy corto plazo que está dando a conocer nuestro gobierno, este gobierno que, bueno, que también a los profesionales en ciencias económicas nosotros denominamos que estamos bajo un acoso normativo constante por esta difusión diaria de normativa, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, que obviamente generan los profesionales de ciencia económica un mayor estrés al tener que, obviamente, estudiar esta normativa, que muchas veces es confusa, muchas veces oscura. Así que, bueno, el nivel de incertidumbre sigue alto, así lo estamos viendo, obviamente, también en la tasa de inflación, fundamentalmente, que en la última que se conoció es un 12,7%, llevando a la inflación interanual superando el 130%. Tenemos una tasa de plazo fijo también por ese nivel, 130% de tasa nominal anual, superando el 200% la tasa efectiva mensual, la tasa efectiva anual, lo cual pone, como siempre decimos nosotros, ¿no?, el carro delante del caballo. La economía real está supeditada fundamentalmente a lo que es el servicio financiero, cuando debería ser al revés. Nosotros entendemos que hay que recrear la economía real y el servicio financiero tiene que ser un apoyo y no al revés, como está sucediendo ahora. Pero bueno, es una situación bastante caótica y lo que nosotros esperamos es el gesto de la política, como siempre lo decimos, ¿no? Tienen que juntarse de la última elección, sí, plantear caminos en común, exactamente, políticas que puedan ser realizadas por ambos candidatos y de esa manera dar a la economía un poquito más de previsibilidad, que es lo que está necesitando fundamentalmente el empresariado salteño. A eso te iba a hacer referencia puntualmente, la complejidad que están teniendo las pymes, ¿no? O la situación, el sector también comercial, cómo se está sobrellevando todo este avance por un lado de las normativas, pero también con esta cuestión inflacionaria, ¿no? El tema del desabastecimiento también surgió en la previa de las elecciones. ¿Continuará así el escenario hasta diciembre o se puede generar alguna otra forma? Lamentablemente, como les decía, el gobierno actual lo que hace es emitir medidas de parches, no son medidas de fondo, sino fundamentalmente de forma. Estas medidas están abocadas fundamentalmente a ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero no a recrear lo que nosotros denominamos la economía real, ¿no? No hay créditos blandos para que las empresas puedan obtener ese dinero y poder volcarlo fundamentalmente al capital de trabajo. Las empresas actualmente, y nosotros, bueno, nos ponemos en el zapato del empresario en el sentido de decir que, bueno, no tiene una previsibilidad a cuánto va a ser lo que va a comprar el producto que está vendiendo hoy. Entonces, en base a la expectativa, él tiene que ir remarcando los precios para que de alguna manera no resentir ese capital de trabajo que ya viene golpeado. Hay que recordar que la pequeña y mediana empresa es la que dota del 80-90% de la mano de obra a nuestro país, y bueno, entendemos de que el gobierno tiene que apuntar a esa franja empresaria fundamentalmente para cuidar el puesto de trabajo, los puestos de trabajo, y también recrear la economía real, dejar de lado y poner al servicio de la economía real el sector financiero, que lamentablemente es al revés. Uno se tiene que poner en cabeza del empresariado y decir, bueno, si la tasa de plazo fijo, la real, me da una tasa superior al 200%, ¿qué le puedo exigir yo a mi negocio? Entonces esa situación es la que nosotros vemos con mucha preocupación, porque el empresariado, en vez de invertir en el negocio, prefiere entrar en lo que nosotros denominamos la timba financiera o el sector financiero, cuando debería ser al revés, más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y después, para analizar la otra parte, si se quiere, porque se habla mucho también de la especulación en los precios de los empresarios, esto que usted hace mención respecto a lo que sería un gesto político del actual ministro de Economía, también candidato, respecto a la
a la parte empresarial también tiene repercusiones, obviamente, en los consumidores, las consumidoras. Sí, bueno, hay, como siempre, ¿no? Hay diferentes tipos de empresarios. El empresariado salteño no tiene la posibilidad de fijar precios, capaz que el empresariado del centro de nuestro país sí lo puede hacer. Hay sectores de la economía que están concentrados, como por ejemplo la energía, sectores de los supermercados, que de alguna manera ellos pueden establecer o fijar precios. A nivel provincial, la provincia y el empresariado salteño necesita obviamente de medidas de apoyo, fundamentalmente para recrear el capital de trabajo. Ya se suspendieron las ejecuciones fiscales por parte de AFI, pero todavía sigue siendo también un golpe que están recibiendo las empresas porque no pueden pagar sus impuestos. A nivel provincial sucede exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo que solicitamos desde los profesionales en ciencia económica me parece que es justamente tratar de darle soluciones a la empresa, mirar un poquito también fundamentalmente, porque vemos también que las medidas están apuntadas hacia el trabajador que está en relación de dependencia, dejando de lado al trabajador que lo realiza en forma autónoma, ya sea el responsable inscripto o el monotributista. No hay medidas para ese sector. La medida que se había tomado y que había sido anunciada con bombos y platillos, que era otorgarle un préstamo de 4.500.000 pesos a los monotributistas, no se ha concretado. No tenemos casos, por lo menos en la ciudad de Salta. A nivel provincial hay un solo caso, creo que es en Cafayate. Entonces hay medidas que se están tomando, pero que realmente no llegan por lo menos a nuestra provincia. Bien, súper claro. Contador, también consultarle sobre respecto a las economías regionales, ¿no? Pensando aquí en la provincia de Salta, en el área tabacalera, y también respecto a las manifestaciones que ya ha tenido uno de los candidatos como Javier Milei respecto a la quita de subsidios. ¿Qué significaría? ¿Cómo pueden analizar esa situación? Bueno, es un golpe muy directo a la economía regional, en la quita de los subsidios, fundamentalmente, como vos lo planteabas, a lo que es el interior del país. Son situaciones que viene planteando el candidato, pero lamentablemente no plantea fundamentalmente cuál es la letra chica de cómo se va a ir realizando cada una de esas medidas y cuáles van a ser las medidas paliativas en paralelo que se deben tomar, porque hay que recordar que atrás de cada recorte hay una persona. Y hay que ver cómo se va a insertar esa persona, si es recortada en sus salarios o si es recortada en los subsidios, cómo va a poder volver a producir. Entonces, esa situación nosotros entendemos que la tiene que plantear, no se está planteando. Lamentablemente la discusión política pasa por otro lado, más por agresiones subjetivas que por propuestas reales, y las propuestas reales que se están dando no vienen acompañadas con un manual o cuál sería la letra chica de cada una de esas medidas para poder analizar cuál va a ser el futuro y cómo se van a desarrollar en el tiempo, ¿no? Que es lo que estamos necesitando. La economía en estos momentos está bajo el imperio de la política, en el sentido que es la política la que tiene que dar las directrices generales de la economía, y en ese sentido no tenemos medidas de fondo, que es lo que necesitamos fundamentalmente, que siempre lo hablamos cada vez que nos comunicamos con ustedes, que tienen que ver fundamentalmente con rediscutir la coparticipación federal, aquella discusión que lo plantea nuestra Constitución Nacional en la disposición sexta, disposición transitoria sexta, como lo planteaste vos, en el sentido de que las economías regionales tengan un desarrollo armónico a nivel país y no suceda lo que está pasando ahora, ¿no? Que la locomotora del país termina siendo el centro y el resto de la economía vamos viendo cómo subsistimos con medidas que terminan siendo caritativas por parte del gobierno nacional. Otra discusión de fondo que también hay que plantear es justamente la simplificación del sistema tributario, un sistema tributario que permita el desarrollo de la economía y que no termine siendo una piedra en el camino, la armonización de los sistemas tributarios provinciales que permita la compensación de saldos a favor que se van generando en las distintas jurisdicciones y no el incremento y por consiguiente la pérdida del poder adquisitivo de esos saldos a favores
en la medida que se van sosteniendo en el tiempo. Entonces hay una agenda, lamentablemente, que no se está mirando, una agenda de fondo que tiene que ver fundamentalmente con recrear la economía y no recortar sectores, que no se está planteando, y bueno, lo que estamos viendo, la agenda tiene que ver fundamentalmente por parte del gobierno con medidas paliativas, medidas netamente electoralistas, que no le dan previsibilidad a la economía, sino que todo lo contrario, y favorecen justamente que el sector financiero esté de parabienes en cuanto a la especulación, como bien lo planteabas vos, y en cuanto a que sea refugio de valor de una moneda que lamentablemente día a día se viene depreciando. Sí, usted al principio de la entrevista nos hacía mención a que los profesionales de ciencias económicas se ven por ahí como muy estresados respecto a las diferentes medidas que día a día se anuncian, como para analizarla y también llevarla a la población. Me gustaría que si nos puede dejar alguna sugerencia para justamente las ciudadanas que no entendemos de política, que no sabemos por dónde mirar, quizás, ¿qué es lo que nos sugiere que hagamos en este caso particular, en este contexto? Bueno, fundamentalmente lo que como autoridad institucional siempre recomendamos, yo recomiendo ante una situación de no saber cómo interpretar una norma o ante una posibilidad de poder hacer alguna inversión, en el caso de que tenga la posibilidad de tener un excedente financiero a final de cada mes, es hacerse asesorar con un profesional en ciencias económicas matriculado, que es garantía de que el profesional está capacitado para realizar su tarea, que la va a realizar de la mejor manera posible, y bueno, estamos en una situación muy muy complicada, lamentablemente, en el sector económico, a nivel de economía, y las medidas que estamos viendo minan contra el sector económico fundamentalmente en cuanto a la previsibilidad, y bueno, los profesionales en ciencias económicas de alguna manera terminamos siendo los consultores generales de todas estas medidas, que muchas veces nos ocurre que no son los primeros que se enteran de la medida son los propios clientes, y nosotros no llegamos a ver todavía la bajada de la línea por parte del ministro de Economía hacia los diferentes sectores, como puede ser AFIP. Entonces esa situación lamentablemente nos complica como profesionales en ciencia económica, más allá de la cuantosidad de la normativa, y fundamentalmente muchas veces es oscura, justamente por la imprevisibilidad por parte del gobierno nacional al momento de tomarla, ¿no? Es oscura, contradictoria, se contradice con otra normativa, y el esfuerzo del profesional en ciencia económica va abocado a eso, ¿no? A tratar de armonizar la normativa y fundamentalmente, una vez analizada la normativa, ver cómo asesorar, cómo configurar esa normativa a la situación particular de cada uno de las personas que nos vienen a ver. Claro, sí, exactamente. Bueno, te agradecemos la entrevista en esta mañana, así que seguramente vamos a contar nuevamente con tu análisis posteriormente. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier consulta. Bueno, buena jornada.